Ok. Bueno, pues desde este momento ya estamos grabando. Buenas noches a todos. Hoy tenemos la tercera mentoría que va dedicada a la propuesta, que es un documento muy importante que va a extraer quebraderos de cabeza. Eh, Aparte que es un documento muy importante, como decía, en el sentido de que es objeto de evaluación. Y que eso va a marcar mucho la trayectoria del TFG. No deja de ser un anteproyecto del TFG y, bueno, pues va a ser analizado como debe ser por el correspondiente tutor. Voy a cambiar la pantalla ya y vamos a compartir. Vamos, ¿dónde está esto? Compartir pantalla. Muy bien. ¿La estáis viendo ya? Sí. Sí, Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Qué es la propuesta? Bueno, pues es una definición, ¿no? Una vez que haya sido asignado tutor académico, este se pondrá en contacto con cada alumno, con cada uno de vosotros. Eh, Esto es un recordatorio un poco de lo que hemos dicho también en las dos primeras. Acordaros que el tutor académico va a remitir a cada alumno una serie de archivos relacionados con distintas líneas de trabajo, que no tienen nada que ver con las 8 líneas que hemos hablado, estas mentorías atrás, sino ya dentro de la línea a la que habéis sido adjudicados, pues os va a proponer unas líneas de trabajo ya específicas. El alumno, la alumna, tiene que trabajar sobre esa documentación recibida y decidir sobre qué línea va a sustentar su TFG. Yo os invito a que hagáis una lectura profunda, seria, un estudio. Normalmente esa documentación son artículos de investigación, que lo leáis en profundidad, con detenimiento, y también completéis ese trabajo con una búsqueda bibliográfica. Si no os queda suficientemente claro, ya estuvimos viendo los buscadores, pues utilizáis los buscadores. A partir de la decisión del nicho de trabajo que hayáis localizado, como dice James Harley, pues tenéis que elaborar la propuesta de TFG que servirá para planificar vuestro trabajo, respetando plazos y las observaciones que os haya indicado respecto a esa propuesta el propio tutor. Quiero insistir que no es un documento inocuo, es un instrumento o un documento objeto de evaluación sobre la calidad y viabilidad de lo que habéis proyectado vosotros. Puede ser aceptada, tiene tres niveles: aceptada, aceptada con observaciones y rechazada. El mayor porcentaje es aceptada con observaciones, en la que el tutor la acepta, pero nos hace una serie de comentarios, tengan en cuenta esto, tengan en cuenta lo otro. Bien, lo único que hay que hacer es respetar al pie de la letra las indicaciones del tutor. Si fuese rechazada, pues al tutor hay que pedirle que os permita rehacerla en un par de días y mandarla en 48 horas, siguiendo sus indicaciones si os las da. Bien, en cuanto al formato de la propuesta, bueno, volvemos aquí a donde estábamos. Pueden aparecer tres escenarios distintos. Ahora veremos el formato oficial de la UNED. La gran mayoría de universidades también tienen un formato que es una página, un folio con dos páginas, vuelta y vuelta, donde hay unas cajas en las que hay que registrar la respuesta a una serie de preguntas o cuestiones que os vienen dado. Otros tutores lo que tienen es su propia propuesta elaborada en un Word y os lo mandan para que lo complementéis. Quizás la más complicada es la que tiene que ver con psicología de la evolución y de la educación, donde es un poco más complicado. Ya no son 2 folios, sino que son 6 o 7 folios. Es todo un cuestionario que tenéis que rellenar con la mayor precisión y el mayor respeto al trabajo que estáis haciendo. Por tanto, esta propuesta es un anteproyecto formal, insisto, formal porque es objeto de evaluación del TFG que el alumno presenta a su tutor académico. Es decir, explica cuál es la idea del trabajo que el alumno quiere desarrollar, los argumentos que sustentan dicha idea
la investigación bibliográfica o aquella bibliografía en que hemos consultado y cómo va a desplegar esa idea, ese trabajo. Se trata por tanto, de justificar el TFG, es contestar por qué es interesante tu propuesta o el planteamiento que formulas. Acordaros que hemos hablado ya también de la pertinencia o no pertinencia, de la resonancia social, de que viene a resolver un problema sanitario, psicosanitario, etcétera. Es decir, que tiene que tener su relevancia y su importancia. Eso es lo que va a exigir el tutor académico. Por tanto, hay que seguir unas determinadas pautas que vamos a ver en forma de consejos generales a continuación y que espero que os sean de utilidad y que os ayuden a redactar la propuesta. Bien, en primer lugar ya vimos en la segunda mentoría la búsqueda bibliográfica, como os decía, que existe sobre el nicho de trabajo que pretendemos ocupar. Partimos de la base de unos artículos que nos ha mandado el tutor, pero claro, si por ejemplo de aquel tema que nos interesa hay solo 2 artículos, puede ser que sea insuficiente el apoyo bibliográfico que reciba la propuesta. Por tanto, de esos 2 que hemos recibido el tutor, y ya una vez centrado el tema que nos gusta o que nos gustaría desarrollar, pues tenemos que hacer una serie de búsquedas bibliográficas. Estas búsquedas tienen como pretensión el ratificar la idea que vosotros tenéis. Por tanto, hay que realizar una revisión teórica, nos ayudará muchísimo a redactar la propuesta, incorporamos distintos puntos de vista de otros investigadores, no todos los artículos están escritos por el mismo, lo que nos va a permitir es afinar el punto de vista inicial. Hay que centrarse en aspectos concretos, poner el foco en aquellos que puedan resultar interesantes y no dirigirse hacia aspectos que han sido excesivamente, más que muy investigados, excesivamente investigados. Por ejemplo, el tema de, no sé, por poner un ejemplo, la relación que hay entre la ansiedad y el cortisol. Eso ha sido suficientemente investigado, luego no vayamos a perder el tiempo proponiendo algo como esto. Algo tan sencillo. En la revisión bibliográfica que os recomiendo, ¿qué pretendemos hacer? Bueno, pues averiguar qué se sabe de ello hasta ese momento y cuál es el estado actual de la investigación. Por tanto, yo os recomiendo acordaros de los filtros que tenían todos los buscadores, pues capar por desde 2020, por ejemplo, hasta la actualidad. No os vayáis más lejos porque, claro, siempre os podría decir, oye, y en los últimos 3 años no ha habido ningún avance en la investigación sobre ese tema, ¿no? Es decir, buscar artículos más bien recientes y que se complementen los que os manda el tutor académico. Bueno, redactar la hipótesis de trabajo, eso os lo recomiendo vamos, en un papel, no en la propia propuesta. Una vez que hemos realizado la investigación bibliográfica y que hemos estudiado a fondo los artículos que nos ha mandado el tutor, pues ya podemos tener una primera aproximación sobre lo que nos interesa investigar. Acordaros, quiero insistir, que el tutor os va a mandar artículos sobre 3 o 4 temas distintos. No hay que desarrollar los 4, os tenéis que centrar en uno de ellos, en el que os apetezca más, en el que os sintáis más cómodos y sobre todo os gustaría desarrollar en uno de ellos. Entonces, que os van a quedar, como decía antes, 2 o 3 artículos sobre ese tema, hay que complementarlos con una revisión bibliográfica y ya tendréis pues una lista o una bibliografía pues de 5 o 6 artículos que os puede dar una idea de aquello que vais a desarrollar. Por tanto, hecho este trabajo previo, pues plantear una hipótesis de trabajo resulta más sencillo. Insisto que las hipótesis nulas no se plantean nunca en un TFG ni en una tesis, sino que cuando hablamos de hipótesis de trabajo nos referimos a la hipótesis alternativa que recordaréis de estadística. Una buena hipótesis debe tener en cuenta algunas cosas. Primero, estar centrada en aspectos en los que es necesario profundizar. Es decir, no hemos localizado
una evidencia abundante, aunque sí hemos localizado evidencia, pero no abundante, y ello viene a justificar que ocupemos ese nicho de trabajo que, como bien dice James Harley, ¿no? La hipótesis también debe de ser verificable mediante la replicación. El principio de replicabilidad es algo que debéis tener presente en todo el TFG. ¿Y eso qué quiere decir? Que una vez terminado el TFG, se lo entregáis a Yolanda o me lo entregáis a mí y debemos de ser capaces de hacerlo exactamente igual que vosotros hayáis diseñado. ¿De acuerdo? Si tenéis alguna duda, activar el micrófono y preguntáis, ¿eh? Es decir, la replicabilidad es algo que debéis de tener presente en todo el contexto del TFG. Bien, veamos el método que además os lo van a pedir en la propia propuesta, os van a pedir cómo vais a seleccionar los participantes, los criterios de inclusión y exclusión. Acordaros de que el criterio de exclusión no es el contrario del criterio de inclusión, eso es un error evidente. Y os pongo el ejemplo, criterio de inclusión, ser mujer. Bueno, criterio de exclusión, ser hombre. No, oiga, ya con el criterio de inclusión ya hemos parametrizado qué tipo de participantes vamos a seleccionar. Luego, las variables independientes y dependientes. Por recordar, la independiente es aquella que vosotros manipuláis y la dependiente son una serie de puntuaciones que unos cuestionarios os van a dar. La variable independiente también puede ser la aplicación. Fijaros que yo no estoy diciendo la intervención, estoy diciendo la aplicación de un protocolo de intervención. Yo he cogido un pedazo de terapia cognitivo-conductual, he cogido un pedazo de tercera generación, de terapia de aceptación y compromiso, y con ello he elaborado un protocolo de intervención. Bueno, la variable independiente sería, por tanto, la aplicación de ese protocolo de intervención. Y las variables dependientes, acordaros de definirlas bien, y voy a traer a colación el ejemplo de la fiebre, que creo que todos nos acordaremos. Una variable dependiente no es la fiebre, sino que la variable dependiente es los grados centígrados que un instrumento homologado, llámese termómetro, nos informa sobre la temperatura corporal de un individuo. En el caso de, por ejemplo, investigaciones de psicología que tienen que ver con el TFG, bueno, pues serían las puntuaciones obtenidas mediante este cuestionario, pongamos el de autoestima Rosenberg, que tiene este grado de validez, este grado de fiabilidad, y que nos va a informar sobre el nivel de autoestima que tiene un participante. Luego los instrumentos, los materiales, incentivos. Los instrumentos son los cuestionarios también. Pues el cuestionario del BAI de Aaron Beck o el BDI o, bueno, como decía, el de autoestima, Rosenberg, etc. Los materiales que vamos a utilizar. Materiales, por tanto, estamos hablando de papel, bolígrafos, yo que sé, pantallas de ordenador, una tablet, todo eso. Y los incentivos se refiere a que en muchísimos casos utilizamos como participantes estudiantes de la Facultad de Psicología o de una facultad que es objeto de estudio. Bueno, lo que hay que poner, o participantes varios obtenidos de una residencia, de un hospital, de una clínica, lo que sea. Bueno, si ha habido o no ha habido incentivos de carácter económico o profesionales para que estimular la participación en el trabajo vuestro. Luego viene el diseño, que todas estas cosas se explican en una línea, en lo que es la propuesta. Luego ya en el TFG lo tenéis que desarrollar con más detalle. Pero lo que es la propuesta es algo telegráfico. Hay que hablar también del diseño, si es experimental, pues experimental, retrospectivo, correlacional, etc. Quiero aclarar aquí que entre, por ejemplo, transversal y longitudinal se confunde muchísimo. Los longitudinales duran años, incluso décadas. No os confundáis con la aplicación de un tratamiento a fecha de hoy, y dentro de un mes aplicamos o dentro de 2 meses aplicamos el mismo tratamiento al grupo de control. Eso para nada tiene que ver con un estudio longitudinal. Es un estudio transversal.
Los estudios transversales pues ocupan un tiempo, estamos hablando de 1 mes, 2 meses, 3 meses. Luego, la diferencia entre experimental y cuasi experimental. También hay una cierta confusión que es importante aclararla. El experimental tiene que reunir fundamentalmente dos condiciones: haber seleccionado de forma aleatoria dentro de la población objeto de estudio los participantes, y luego la segunda condición, cuando hablamos de población objeto de estudio, estamos hablando, pues a lo mejor, no sé, niños con TEA de los hospitales de una determinada provincia o de una determinada población. Es decir, eso es la población objeto de estudio. Y de ahí vamos a tener que sacar una muestra suficientemente representativa. Bien. El segundo elemento por el cual es experimental, que los participantes van a ser asignados aleatoriamente al grupo experimental y al grupo de control. Es decir, que tenemos dos selecciones aleatorias. Entre la población objeto de estudio extraigo de forma aleatoria los participantes en este trabajo y luego aleatoriamente también los asigno al grupo experimental y grupo de control. Si falla alguna de esas condiciones, es cuasi experimental. Normalmente, insisto, suelen ser cuasi experimentales porque los grupos, muchos estudios nos vienen dados. Bien, el procedimiento es responder a la pregunta que cómo se hizo. Aquí sí hay que ser generosos explicando todo tipo de detalles. Acordaros, insisto, el principio de la replicabilidad, con lo cual yo tengo que saber los pasos que se han dado. Una buena técnica claro, a veces los procedimientos se extienden muchísimo y desarrollarlo con toda precisión ocupa un número importante de folios, y acordaos que tenemos la limitación de los 15, de las 15 páginas. Bien, 15 páginas que son 7 folios y medio. Bien, hay una estrategia a veces que funciona muy bien, que yo puedo desarrollar en un apéndice, el apéndice A, lo que es el procedimiento. Bueno, pues pongo sesión 1, número de sesión, qué objetivo tiene la sesión, qué técnicas he utilizado, qué horario he seguido y qué duración ha tenido la sesión. Sesión 2. Entonces lo puedo desarrollar con todo lujo de detalle sin estar preocupado por la extensión y la limitación de los 15 folios. Normalmente os puedo decir que el procedimiento cabe dentro del propio TFG, pero si alguien ha desarrollado tanto por número de sesiones, por extensión de las sesiones, y os veis apurados, pues a veces vale más terminar en 12 folios, perdón, en 12 páginas y tener un apéndice A, el procedimiento bien desarrollado. Aparte que eso se le puede decir al tutor. He llevado el procedimiento al apéndice A para no limitar la explicación del mismo. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí tenemos el modelo que estaba en el 19-20, todos los años ha sido el mismo modelo oficial. Fijaros que pone aquí, el cursor se ve, ¿no? Sí, perfecto. Sí, Bueno, se ve. tenéis apellidos, Sí. nombres, carnet de identidad, el email, el teléfono. Esto está en formato Word, es decir, que a medida que vais escribiendo se va extendiendo. El título del TFG, el título tentativo que habéis elegido. Luego el tipo de trabajo, que aquí tiene que ver con el diseño, etcétera. Luego el planteamiento del problema, tema sobre el que va a versar, que eso es un poco hablar de los objetivos y de las hipótesis de trabajo. Aquí en los objetivos más desarrollados pone unas 500 palabras, pero yo creo que es un error del propio formulario. 500 palabras necesitamos aquí 2 o 3 folios, no este cajoncito. Aquí no caben desde luego 500 palabras. Luego el método y el procedimiento, que ya lo hemos comentado. Bueno, pues el procedimiento aquí se hace telegráficamente. El procedimiento, la intervención va a consistir en la aplicación de 8 sesiones, que van a ir desde psicoeducación hasta, no sé, relajación respiratoria. Lo puedo explicar así o extendiéndome un poco más, pero esta es la caja, tiene una limitación de espacio. Y bueno, a ello nos tenemos que ajustar. El índice de contenido es lo más fácil que hay que rellenar porque tenéis el índice, que además el índice lo tenéis en la propia guía. El índice tenéis
el resumen, la introducción, el método, etcétera, etcétera. Así que aquí el índice tentativo pues, lo tenéis en la propia guía. Todos son iguales. Y luego aquí bibliografía, yo siempre he pensado que es un error porque es el listado de referencias. Entonces, si ese trabajo previo para decidirnos en qué TFG nos vamos a centrar, acordaos que el tutor nos ha mandado 2 o 3 artículos que nos han gustado y además de la búsqueda bibliográfica hemos obtenido 2 artículos o 3 artículos más, bueno, pues hay que referenciarlos aquí en formato APA correctamente. Bueno, eso es lo que justifica en qué nos basamos para plantear todo esto de aquí. Y fijaos, esto es sencillo. Hay tutores que esto mismo lo tienen desarrollado en un Word normal y corriente y os lo mandan y bueno, pues lo rellenáis. Los de, como decía, los de psicología evolutiva y educación, pues tienen un formato más complejo y más complicado y bueno, pues hay que... la ventaja que tiene el uso de estas plantillas o de estas propuestas ya que están formateadas es que nos tenemos que ceñir a lo que dice cada caja. Entonces, bueno, pues no hay que complicarse mucho, sino hay que contestar de una forma escueta, pero de una forma concisa, clara, cada uno de estos apartados. No sé si hay alguna duda respecto a la propuesta en sí. No hay ninguna duda. Bueno, el título. Vamos a seguir con las sugerencias. El título tiene que ser una frase sencilla y concisa que expresará con claridad el título del TFG. Yo, Perdón, Jaime. Sí, Antes de seguir, sí, Cristina. una pregunta del criterio de inclusión que nunca había que incluirlo era el género y el sexo. Has puesto de ejemplo. No, tú, claro que lo puedes incluir. Lo que digo yo, que si tú lo pones como criterio, imagínate un TFG, la terapia de aceptación y compromiso aplicada a la mejora de las psicopatologías derivadas del cáncer, del diagnóstico de cáncer de mama. El cáncer de mama lo sufren las mujeres en un 95% y un 5%, quizás como máximo los hombres. Bien, yo puedo centrarme simplemente en mujeres. Entonces, como criterio de inclusión, yo podría ser mujer. Lo que no puedo hacer en criterio de exclusión, es decir, poner ser hombre o poner no ser mujer. Es decir, porque es el contrario del criterio de exclusión. Yo creo que me explico. Es decir, porque Sí. ya el hecho de poner el criterio de inclusión, ser mujer, ya ha parametrizado de alguna forma las características de los participantes. ¿De acuerdo? Perdón, un segundo. Entonces, ¿podría poner un ejemplo de un criterio de exclusión para verlo un poquito más claro? Pues, por ejemplo, en este caso, el criterio de inclusión, ser mujer, contar con un diagnóstico formal de cáncer de mama. Yo qué sé, ahora disparo así a voleo y tal. Ser madre. Criterio de exclusión. Bueno, pues ser mayor de 65 años, por ejemplo. Criterio de exclusión. No, aquí no podría poner no ser madre, porque ya lo he dicho en el criterio de exclusión. ¿Sabes? De que son ejemplos. Gracias. Pues ayudan a definir el grupo de participantes, pero no caigáis en el error de poner en criterio de exclusión el contrario del criterio de inclusión. Es bastante sencillo, pero que es muy importante, porque si no eso os van a decir la definición de participantes no es correcta. No os van a dar muchas más pistas. No, la generosidad ahí no abunda. Bueno, como decía, lo del título, una frase sencilla, concisa, puede ir acompañado de un subtítulo aclaratorio. Por ejemplo, si el título es muy largo, podéis hacer un título sencillo y un subtítulo debajo que sea la expansión del primer título. Bueno, luego hay que seleccionar el tipo de trabajo. El tipo de trabajo tenéis 2 líneas, que es la intervención y la investigación. Bueno, pues hay que explicar con claridad que en este apartado, bueno, debéis tener que delimitar el tema de investigación. Por ejemplo, diseño de intervención mediante la aplicación de, como os decía antes, el mismo ejemplo, la terapia de aceptación y compromiso para mejorar las psicopatologías derivadas de un cáncer de mama. Pues ya está explicado con claridad.
podría añadir el cáncer de mama en mujeres. Bueno, pues ya está. O diseño de investigación sobre el efecto de determinados, no sé, o determinadas terapias en la mejora de la ansiedad relacionada con el rol profesional. No sé. Pero simplemente hay que explicarlo, explicar correctamente, con claridad, en qué consiste vuestro trabajo de fin de grado. Luego, perdona. Hemos visto también que una de las cajas ponía planteamiento del problema. Es tema sobre el que va a versar el TFG. Probablemente es el apartado que entraña alguna dificultad o más dificultad de entre todos, porque prácticamente es un resumen general. Es un resumen del planteamiento del TFG. No va más allá, insisto, del planteamiento. Aquí en este apartado no hay que incluir objetivo, ni método, ni procedimiento, ni nada, sino simplemente es el planteamiento del problema. Sería como una microintroducción del TFG. Bueno, pues esta patología tiene una importancia social, porque es incapacitante, no sé qué, no sé cuántos. Las estadísticas a nivel nacional apuntan a esta cifra, no sé qué, tal. Oye, pues vamos a centrar nuestro trabajo en tal, lo que sea. Es decir, hay que plantear el problema. Fijaros que digo plantear el problema, planteamiento del problema, no de la solución, sino vamos a plantear el problema. Y hablábamos, creo que en la primera o en la segunda mentoría, el tema de la resonancia social. ¿Por qué es importante lo que estáis proponiendo? ¿El nicho de trabajo es importante, es pertinente? Bueno, pues eso hay que cuidarlo mucho para saber la importancia a nivel nacional que tiene una determinada psicopatología. Tenéis observatorios, bases de datos, el Instituto Nacional de Estadística. Bueno, pues eso hay que hacer búsquedas porque tenéis que demostrar o enfatizar el por qué es importante investigar lo que proponéis. Por tanto, hay que hacer búsquedas bibliográficas que sustenten esa argumentación. De ahí vais a sacar ideas fuerza, que le llamo yo. Y en definitiva es una exposición motivada sobre la necesidad o la pertinencia de nuestra investigación y los beneficios. Explicar el porqué del trabajo y para qué. No es necesario una exposición extensa del estado actual de los estudios en este campo, pero sí un breve resumen de ello puede ser lo más apropiado, que era el ejemplo que hemos citado con anterioridad. En esta descripción sí que recomiendo de forma importante el incluir las citas. Ya estamos aquí utilizando el formato APA. Las citas que van a estar en la caja aquella que ponía incorrectamente, ponía bibliografía y tiene que poner referencias. Esas citas tienen que estar desplegadas como referencias en la otra caja. ¿De acuerdo? Citas en el texto, referencias en el listado de referencias. Además, siempre en formato APA. Bien, pone aquí objetivos. Acordaos que en la caja ponía unas 500 palabras. Me parece una barbaridad, un exceso. Hay que ser concreto. Y cito aquí un ejemplo. Este diseño de intervención e investigación va dirigido a no sé qué, no sé cuánto. Basado en esto, lo de más allá. Los objetivos específicos que se pretenden conseguir es demostrar que tal, no sé qué. O es añadir o incrementar la evidencia sobre los buenos resultados o sobre los resultados obtenidos por esta terapia o por lo que sea. Una Método. pregunta. Sí, dime. Los objetivos de alguna manera van a coincidir con la hipótesis de trabajo que yo tengo. Yo pretendo conseguir algo, ¿no? Es decir, no exactamente. No exactamente, pero tiene que ver. Claro, tiene que ver. Es decir, el objetivo puede ser obtener una mayor evidencia. Fíjate, te estoy casi redactando, obtener una mayor evidencia sobre los resultados de la terapia de aceptación y compromiso aplicada a la mejora de la autoestima, de no sé qué, no sé cuándo. Este es el objetivo. En cambio, la hipótesis sería
que la media de las puntuaciones, os acordaros, ¿no? Pero hay que ponerlo en formato literal, no hay que ponerlo en formato matemático, ¿no? En los TFG no se ponen en formatos matemáticos. Entonces, la hipótesis puede ser que la media de las puntuaciones obtenidas sea mayor que las posteriores sean mayores que las pre-tratamiento. Eso se pone así. Pero literal, insisto que se pone literal. Luego, método y procedimiento. ¿Qué método? Bueno, pues el diseño, lo hemos visto, tipo de diseño, experimental, cuasi experimental, retrospectivo, transversal, longitudinal, grupos, etc. ¿Con quiénes? ¿Con qué participantes? ¿Qué selección se ha hecho? ¿De dónde se ha hecho y cómo se ha hecho? Los criterios de inclusión y exclusión. Acordaros que en el procedimiento hay que hablar de cómo se han seleccionado. Bueno, pues una forma de explicar es que se ha acudido a 3 centros de atención primaria en los que, previo acuerdo con la coordinadora o con el coordinador del centro, hemos puesto unos contenedores con unos folletos, unos flyers, que es un tercio de folio, que por una cara explica el objetivo del estudio y por el reverso pone pues, unas casillas para poner el nombre, el teléfono, el correo electrónico para ponernos en contacto. En el lateral, pues lleva incorporado un buzón donde puede el participante depositar su solicitud de participación. Además, en los centros se han colocado 3 carteles de tamaño 70 por 50 hablando del trabajo y proponiendo la participación de los pacientes. Fijaos, estoy explicando de dónde hay que echar la imaginación. Es decir, ¿tú de dónde sacarías, por ejemplo, 40 participantes? Imaginaos, estáis en casa, donde estáis ahora mismo, ¿de dónde saco yo y cómo lo hago? Bueno, pues empezaríais por una residencia, por un centro de atención primaria, hablaría con el coordinador, tengo que hacer este trabajo, necesito vuestra colaboración, me gustaría tal, poner aquí pues un contenedor para unos flyers informando, si me dejarías poner unos carteles. Bueno, pues hay que echarle esa dosis de realidad, ¿eh? Y eso hay que explicarlo, y hay que explicarlo con todo detalle. Insisto en el principio de replicabilidad. Luego, ¿con qué? Estamos hablando de los instrumentos de evaluación. Es también imprescindible de cada uno de ellos obtener el valor de validez y fiabilidad que tiene, o en su caso, el índice de Cronbach, y si ha sido adaptado a la población española, pues también hablar de ello. En las adaptaciones se suele publicar el índice de validez y fiabilidad de esa adaptación. ¿Cómo? ¿Cómo lo voy a hacer además? Bueno, pues lo que os he hablado antes, el procedimiento. Yo, si tengo espacio, pues voy a explicar qué voy a hacer, que es la evaluación pretratamiento, dónde la hago, cómo la hago, en qué horario, en qué condiciones de luminosidad. Acordaros que si lo tengo que hacer con el grupo de control, tiene que ser exactamente con las mismas características de luminosidad, en el mismo centro, los mismos materiales, todo exactamente igual, para que no haya lo que se llaman variables extrañas que pueden afectar a los resultados. Y hemos hablado de la evaluación pre, dónde se ha hecho, cómo se ha hecho, con qué materiales, que si los cuestionarios impresos, lápiz o bolígrafo, las fases, las sesiones, etc. Luego, la evaluación post. ¿Perdonad? Perdonad que estoy con la estela de un resfriado. Bueno, he parado un momento la grabación, pero lo que menos interesa es mi tos. Bueno, es decir, que estamos en el momento pre, que hemos aplicado los cuestionarios, hemos hecho el tratamiento con sus fases y con sus sesiones. Y luego hacemos la evaluación post. Perdonad. Joder.
Bueno, un aspecto... Perdona. No. Bien, un aspecto importante también es qué hacemos con el grupo de control. Normalmente hemos hecho la asignación aleatoria al grupo experimental y al grupo de control. Ya hemos explicado lo que hemos hecho con el grupo experimental, que ha sido la evaluación, el tratamiento, con sus fases, sus sesiones y la evaluación post. Bien, ¿y ahora qué hacemos con el grupo de control? Tenemos dos opciones. Decirles que muchas gracias por su participación y mandarlos a casa, o por una cuestión ética, ofrecerles el mismo tratamiento. Porque cuando se hace la evaluación pre, se hace a los dos grupos. Aún no saben a qué grupo están asignados. Tenemos 60 participantes. Hacemos la evaluación pre y le pasamos los cuestionarios de evaluación. Una vez hecho la evaluación pre, perdonad. Bien, una vez que hemos hecho la evaluación pre, repito, es cuando se asignan aleatoriamente a grupo experimental y grupo de control. ¿De acuerdo? Entonces empezamos a trabajar con el grupo experimental, pero después, ¿qué hacemos con el grupo de control? Bueno, yo soy partidario de que por cuestiones éticas ya tenemos la evaluación pre del grupo de control, pues una vez terminado con el grupo experimental, empezamos las mismas sesiones y el mismo tratamiento con el grupo de control. ¿Y cuándo? Es decir, que lo que hay que explicar es que posteriormente se aplicará el mismo procedimiento, el mismo tratamiento o la misma intervención al grupo de control. Luego también se habla del análisis de datos. ¿Qué tipo de análisis? Bueno, para el análisis inferencial, eso es tan sencillo como decir, yo sé que la estadística da pánico a cuando hacemos el TFG. Pero bueno, lo único que hay que explicar aquí, lo único que se os exige es que digáis que, y cito como ejemplo, para el análisis de las variaciones post-tratamiento con respecto a pretratamiento, vamos a llevar a cabo un análisis inferencial mediante la T-Student con un nivel de confianza de 0,95 y un nivel de significación de 0,05. Y poca cosa más. Es decir, la propuesta no hay que explicar nada más. E incluso en el TPG, algo más allá, pero poca cosa más. Bien, eso es lo que propondríamos como análisis de datos. Y luego tenemos la caja correspondiente al índice de contenidos tentativo del trabajo, es el apartado más fácil. Yo lo tengo aquí con letras, el resumen, la introducción, el método, los resultados, la discusión y el listado de referencias. Ese es el índice, es que no hay que complicarse más la vida, salvo que alguno de ellos lo queramos desarrollar con otros subapartados. Y luego el listado de referencias. Esos 2 artículos, 3 que nos ha mandado el tutor, más 2 o 3 más que hemos investigado nosotros y que nos han gustado y hemos seleccionado y que hemos citado en el texto, pues hay que ponerlo en referencia en el formato APA. Acordaros del cuadernillo que es la APA Style, donde viene la gran mayoría de citas y referencias con las que os podéis encontrar. Y ya con esto hemos terminado lo que es la propuesta. La próxima mentoría está grabada. Sí, espera un momento. La próxima mentoría está grabada ya del año pasado y en la instalación y configuración del gestor bibliográfico Mendeley. Más o menos todos los gestores funcionan igual. Estuvimos hablando de Zotero, de RedWords, de Mendeley. Bueno, todos tienen el mismo funcionamiento y el mismo objetivo. Bueno, dime, Yolanda. Que te quería preguntar, no es para nuestro TFG, Sí, pero porque es una pregunta que me ha surgido cuando has hablado de grupo experimental y grupo control. sí. Éticamente
digamos, adecuado sería ofrecer el tratamiento que no le has ofrecido al grupo control, porque como es un ciego, o sea que unos tienen placebo y otros no. Estoy, por ejemplo, pensando que se me ha ido la cabeza a los tratamientos que se utilizan, por ejemplo, hoy en día para ver si algún tratamiento en algún tipo de cáncer ya, digamos, de alguna manera desahuciado, ¿no? Tratamientos experimentales para ver si funcionan o no, se hacen en personas que ya no responden a ningún otro tratamiento. Entonces, hay grupo experimental y grupo control. Al grupo control posiblemente no llegues a tiempo a darle lo otro si funciona. Yo no me complicaría tanto la vida. No, 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 es una No, no, ya, pregunta. ya. No, sí, 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 y te respondo. Mira, el grupo control sirve para lo siguiente, aunque cueste entenderlo. Los datos post-tratamiento, el primer análisis inferencial que se hace es que los datos post-tratamiento obtenidos del grupo experimental se contrastan con los datos pre del grupo de control. Acordaros, yo tengo un esquema hecho y en su momento lo veremos. Pero es muy sencillo. Insisto y repito, los datos post-tratamiento del grupo experimental se contrastan contra los datos pre del grupo de control, que para eso están. ¿De acuerdo? Primer análisis diferencial, que sería intersujetos, de medidas no relacionadas. ¿De acuerdo? Intergrupo, medidas no relacionadas. O medidas independientes también. Segundo análisis inferencial que se puede hacer, que son los datos post del grupo experimental contra sus propios datos pre del propio grupo experimental. Entonces, esto estamos hablando de medidas repetidas, medidas relacionadas, es intergrupo, digo, es intragrupo, no es intergrupo, es intragrupo. Es decir, que este es el segundo análisis inferencial que podemos hacer. Tercer análisis inferencial que también da lugar. Una vez que he terminado con el grupo experimental, pues le aplico la misma intervención al grupo de control. Cuando he terminado con el grupo de control, también obtengo los datos post del grupo de control. Con lo cual, ¿qué podría hacer? Los datos post del grupo de control, contrastarlos contra sus propios datos pre, que ya había utilizado en la primera, pero ya tenemos tal. ¿Por qué digo esto? Porque si el primer análisis me dice que funciona, el segundo me dice que funciona y el tercero me dice que funciona, evidentemente la aplicación del protocolo de intervención funciona. Estaréis de acuerdo, ¿no? Mientras si yo tuviese solo un grupo y me diese que funciona, pues bueno, me lo puedo creer, no me lo puedo creer, pero no tengo suficiente evidencia. Con esos tres análisis, que no hace falta que se completen los tres, sino que con dos es más que suficiente, yo podría hacer el primero, datos post del grupo experimental contra los datos pre del grupo de control, y luego podría hacer los datos post del grupo experimental contra sus propios datos pre del grupo experimental. Pero eso ya para mayor abundancia de datos, para obtener mayor evidencia. Ya con eso es más que suficiente, no hace falta irnos a una tercera evidencia. Ya con dos es suficiente. Y sobre todo si las diferencias que se producen son importantes y son estadísticamente significativas. Eso suele ocurrir, por ejemplo, con la autoestima. Lo único, insisto también, que tenéis que acordaros de la direccionalidad de las variaciones. Mejorar en unos casos puede ser aumentar, mejorar en otros puede ser disminuir. Por ejemplo, la autoestima tiene que aumentar para mejorar. La depresión tiene que disminuir las puntuaciones para mejorar. Esa direccionalidad, que al final es la cola de la campana, si es dirección derecha o izquierda. Bueno, pues los números negativos están a la izquierda, los positivos están a la derecha. Esas son las variaciones que hay que tener en cuenta. Es decir, no por el análisis que vais a tener que hacer, sino cómo lo explicáis y cómo lo redactáis, que no se os cuele alguna cosa de esas. Un estadístico contraste puede ser bilateral o puede ser monolateral, derecha-izquierda. ¿De acuerdo? Bueno, pues si os parece, dejamos de grabar para no hacerlo muy pesado